hojas en la tierra, raíces en el viento, tejidos de memoria. Enraizarte. Un espacio sonoro para la juntanza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Hola, hola, muy buenas noches. Saludamos desde estos micrófonos a todas las personas hermosas que esta noche nos están oyendo en un nuevo episodio de Enraizarte Radio. Hoy aquí compartimos con Dianita, buenas noches, y también con Javi. Buenas noches, Javi. Muy bonita noche para todos los oyentes acá en este bonito programa de Enraizarte, que pues los martes nos conectamos por acá para echar bonita palabra, encontrarnos con bonitos amigos, amigas, conversar alrededor de temitas bonitos, siempre como de temitas bonitos, pues para transmitir ese bonito mensaje, pues como para llenar un poquito de de mucha luz estos territorios bonitos que habitamos, este bonito territorio Tocancipá y los demás bonitos territorios que están acá cerquita, vecinos y bueno, toda esa tierrita bonita que nos rodea. Un saludo muy especial también para la familia cercana, padres, hijos. Envío un saludo muy especial, un abrazo muy enorme de mucho amor a mi hija, y bueno, hola. Y bueno, ya nuestra invitada el día de hoy viene tejida acá desde raíces profundas que nos conectan como en un, digámoslo, rizoma o algo así. Y pues bueno, te damos la bienvenida. Nos gusta un poco que la persona que llega aquí a los micrófonos de Alegría FM Estéreo, pues que desde su voz nos cuente quién es. Bienvenido, hoy tenemos una invitada muy especial y muy querida de la casa, así que bienvenida. Nos gusta que con su voz nos cuenten quiénes son. Esa es una pregunta muy existencial, pero claro que sí. Pero hagámoslo. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan lindo que se siente y huele deliciosísimo, muy acogedor y sabe también. Muy acogedor, muy lindo. Muchísimas gracias por abrir este espacio tan chévere. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Angélica Delgado Miranda. Soy hija de Luz Miranda, Juan Delgado. Soy nieta de abuelas cocineras. Soy, ¿quién más? A ver, ¿qué más soy? Soy educadora comunitaria de La Peda. También soy un poquito amante, un poquito mucho, amante de la vida, defensora también de la vida. Y pues bueno, uno podría decir muchas cosas de lo que es, pero creo que básicamente por ahí, ¿no? De mis padres, de dónde vengo y un poco a lo que me dedico, educadora comunitaria.
creadora también de cositas, de juegos, defensora también de lugares, de ecosistemas. Así que bueno, ahí nos iremos conociendo un poquito más en esta charla. Gracias. Traíamos siempre a estos micrófonos algo de palabras que nos llenan y que vienen. En este caso vamos a leer los dos. Hemos traído en esta ocasión va así, un fragmento. Creo que mucha gente no sabe lo que dice cuando dice emparamado. Esa palabra solo existe en los lugares en los que hay páramo, porque si uno no tiene el páramo como referente, no tiene cómo saber cómo queda uno cuando vaya. Páramo es una palabra que muchas personas no entienden, porque es un ecosistema raro y escaso que esas muchas personas nunca han visto, del que no han oído nada y que por eso son incapaces de imaginar. El diccionario de la RAE, por ejemplo, dice que el páramo es un terreno yermo, raso y desabrigado. Yermo, o sea, inhabitado, que es mentira, porque allá vive muchísima gente de muchísimas especies diferentes. Raso, o sea, plano, que es mentira, porque allá hay terrenos ondulados y riscos y montañas. Y lo desabrigado es lo más incomprensible, porque si existe un lugar bien abrigado, ese lugar es el páramo. Los animales son peludos, las hojas y los pétalos de las flores son peludos, las rocas llenas de musgos y líquenes parecen peludas también, y hasta la neblina, a pesar de que es fría, se siente a veces como un abrigo, como una cobija que cubre la montaña. Es un fragmento del libro Niña en Pájaro Glaciar de Mariana Matija. Ay, me encanta. Bueno, voy a dejar mi texto para ahorita, para la otra mitad, y como Listo, para entrar listo. un poquito en Comencemos. la conversita alrededor de lo que nos contabas, como quizás a chismorrear un poquito más. Nos contabas pues que eres educadora comunitaria de la pedagógica, pero quizás cómo llega eso a tu ser, como empezar a construirte, de decir, es que voy a estudiar esto, voy a hacer esto, como desde dónde empieza, cómo a movilizarse eso dentro tuyo, que hay allí en el tejido del camino que te trajo hasta a dar estos pasos. Bueno, yo creo que en ese tejido hay muchísimas puntadas que me fueron llevando a ese camino de educadora. Especialmente diría que todo el tema social, comunitario, es una herencia de mi madre. Ella hace aproximadamente 18 años tiene una fundación de niños, una fundación que atiende familias. Entonces yo desde muy temprana edad, digamos que acompañándole, yo soy la hija mayor, entonces uno como primogénita siempre es como ahí la que le toca de todo con los papás, ¿no? Como estar ahí. Entonces, desde muy pequeña, pues he estado como en estos entornos, creo que son herencias, pues, de la familia, como ese corazón un poco noble, ¿no? Como dado a pensar también en los otros. Siento que de ahí hay como una primera semillita que se fue cultivando a través del tiempo. ¿Cómo llegué a la educación comunitaria? Fue un camino largo, digamos que cuando salí del colegio pues uno sale muy chiquito también, como que uno no sabe muy bien cómo es esto, ¿no? ¿De cuántos años saliste? Salí de 16 wow. años, pero igual es un chiquito, un chiquito. Entonces me metí a estudiar fotografía, como así, bueno, miremos a ver qué, y la fotografía me llevó a la antropología. Encontré como unos fotógrafos así súper increíbles que hacían fotografía como fotoreportaje y esto, y eran antropólogos y bueno. Y la vida me empezó a llevar hacia la antropología, hacia las ciencias sociales. De ahí empecé antropología en una universidad privada, no me gustó tanto, así que busqué otras opciones. Entre esas se me abrió el camino de ir a la Universidad del Cauca, así que emprendí ese camino y creo que fue uno de los puntadas más creo que especiales y que marcó una ruptura en mi vida, ese camino
que me llevó a la Universidad del Cauca, porque era una niña muy citadina, ¿no? Muy de la ciudad, que nació, vivió en Bogotá, ¿no? Que se crió. De hecho, me gustó mucho eso que leíste, porque me recordó a mi niñez. Digamos que fui una niña que también se crió a orillas del páramo. Toda mi familia por parte de padre, pues, como que tenía por ahí, entonces uno todos los fines de semana se iba allá a echar frío. ¿En dónde? ¿En dónde estabas? Hacia ¿Dónde? Usme, hacia Okay. Usme, el páramo, ajá. Hacia Usme, entonces, ajá. Entonces, pero más allá de eso, pues no, una niña muy de ciudad. Y llegar al Cauca fue como quitar un velo de la vida, básicamente, y entenderme y empezar a relacionarme también con la vida de otra forma, ¿no? Entonces allí estuve casi que 4 años, 3 años y medio, 4 años en el Cauca, donde fue una cosa maravillosa. Creo que ahí también se tejió muchísimo el cómo llegué a ser educadora. Allá hacía parte de un grupo de teatro muy, muy lindo que se llama Tunía Teatro, y ahí fue cuando descubrí la educación popular, porque este teatro pues básicamente hacía educación popular por el resto de lugares del Cauca. Habían, digamos, teatro itinerante, y tenía ahí luego unas discusiones con la antropología, como que no me sentía tan cómoda, como que sí pero no, y por cosas de la vida tuve que regresar, no pude culminar antropología y regresé. Y al regresar dije, bueno, ¿qué? ¿Sigo antropología o qué? ¿Qué? ¿O para dónde he hecho? Y locuras de la vida que uno empieza a buscar por universidades cuando me encuentro de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Okay. Sí, Y empiezo a leer ese pensum y yo decía, ¿por qué tiene esta tantas vaina cosas? existe, esto es salido de otro planeta. Sí, Esto- claro. esto ¿dónde? Entonces yo dije, no, esto está maravilloso, me encanta mucho. Y así fue como me encontré un poco, o sea, no supe cómo decir, voy a ser educadora comunitaria. No, fue Además, porque ni sabías que existía no, esa no, carrera. No, totalmente, ni que existían carreras de educación popular. Ajá, exactamente, Sí, sí. no, para nada. Pero entonces yo sí sentía que necesitaba como cambiar de profesión, en el sentido de que necesitaba algo más práctico, más como en el hacer. La antropología es divina, creo que es una ciencia, digamos, sí, como una ciencia que te genera mucho, te da muchas herramientas, pero yo sentía que en la acción práctica y creativa, como que, no sé, algo me pasaba a mí, pero que me daba un pausa. Y pues no sé, como que soy muy creativa, me encanta crear, me encanta hacer, como que inventarme vainas y saltarme al ruedo. Entonces, yo leo esto de educación comunitaria, me parece asombroso, y empiezo, y en realidad ya fue otro boom, digamos, de la historia Otra de la puntada vida. importante Otra para ti. puntadísima, así súper importante de todo este tejido, fue la universidad pedagógica y la educación comunitaria. Es encontrarse con otros mundos posibles, y también de un montón de soñadores, básicamente, que nos estamos pensando, y que somos realmente insistentes y tercos de que sí se puede construir otro mundo o otras formas de relacionarnos con la vida, con el otro. Entonces fue encontrarse y sentirse uno muy apapachado, desde los maestros, desde los otros compañeros que estaban en sus procesos populares, y bueno, así fue como llegué un poco a la educación comunitaria. Ok, y es una deconstrucción también para uno grandísimo, o sea, cuando tú mencionas de construir con otros, y todo lo que uno va como dejando también en ese caminar, porque o sea, el encontrarse para ti también con un espacio en el cual no conocías que existía, pues me imagino que también ahí a ti también se te van como, no sé, cayendo Las vestiduras, sí, uno cosas. se va desgarrando las vestiduras totalmente, sí, uno termina igual, exacto, en todo un proceso, pero es bonito, ¿no? Porque a veces no tenemos tiempo para reflexionarnos y pensarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que soy, no? ¿Qué es lo que se supone que soy, y para dónde quiero y qué no quiero, qué puedo dejar atrás, qué puedo como fortalecer un poco más?
Entonces es un proceso lindo de, claro, de construcción, de tejer y tejer, de enrollar, desenrollar, que te permite eso. También es muy autorreflexivo de en serio empieza por ti, ¿no? También un poco y para poder tú como expandir todo eso. Entonces, sí, total, es un camino que también es trochudo, ¿no? A veces te pone en momentos así difíciles, pero creo que siempre pues uno sale un poco muy victorioso y pues sale como más con más puntaditas ahí en ese tejido que te dan como más fuerza para como seguir. en el agache de la trocha y todo eso, sale uno fortalecido. Sí, uno sale con músculo y mejor dicho sale así. La trocha que se sube en bici además. Exacto. Y creo que ahí llega a tu vida algo muy importante que es la pedagogía y esa conexión con la defensa de un territorio. Cuéntanos un poquito de eso, cómo llegas a concebir en ti la defensa, por ejemplo, de un bosque y cómo lo conectaste en ese camino y en ese recorrido pedagógico con el juego. Uf, es que ese es otro hilo de esta puntada. Sí, cuando yo llego a Bogotá, cuando me regreso del Cauca, yo regreso a trabajar con mi madre en la fundación. Justamente creo que en Ciudad Bolívar, bueno, no recuerdo muy bien, con mujeres, pero también regreso pues a casa de mamá y donde había pues crecido cierto tiempo de mi adolescencia, pero yo digo que antes del Cauca pues vivía un poco en una ceguera vegetal, como que uno no estaba tan consciente de algunas cosas. Y cuando salí y viví en el campo y pude ver y relacionarme de allá otra en forma. el Cauca, Ajá. Perdóname, ¿vivías en dónde? Vivía en Clarete, en una veredita muy cerca a Popayán. Y era rural. Claro. Era rural, sí, en una casita en el campo. Entonces, pues bueno, eso ya te transforma la vida, ves la vida de otra forma, no sé. Es un reseteo gigante. Claro, cuando yo llegué acá, llegué a casa de mi madre en un sector de Kennedy que se llama Villa Alsacia, y cuando es que yo me doy cuenta es que toda la vida viví al lado de un gran bosque, pero yo no me había dado cuenta, solo cuando salí, viví en el campo y volví, como que se quitó esa ceguera y pude ver un poco más. Y me di cuenta que vivía al lado de un bosque y que ese bosque estaba en peligro porque me encontré a los vecinos por allá marchando y eso me generó muchísima curiosidad, y entonces estaba, claro, en ese momento estaba entrando a la pedagógica en educación comunitaria, estaba trabajando con madres comunitarias en Ciudad Bolívar, o sea, se dio la triada como perfecta. Y fue muy interesante porque para mí eso fue súper inspirador, ¿no? Eso fue como, wow, espera, o sea, viví toda la vida al lado de este bosque, hasta ahora lo veo, ahora lo quieren tumbar, no puedo ser tan no sé, tan ciega, pues, hacerme la miope y no hacer nada, ¿no? Ahí es cuando con los vecinos como que me empiezo a involucrar, empiezo a entender, y eso fue en el 2017 que empiezo como todo este camino de pues encontrarme con un bosque en la ciudad, ¿no? De encontrarme también en esos lugares que eran como los no vistos o los peligrosos, ¿no? Y el encontrarme con una biodiversidad increíble, como, o sea, el humedal Madre de Agua, por ejemplo, fue un humedal que de cierta forma no se descubrió que estaba ahí, era un relicto de humedal que todavía quedaba, y que con la comunidad se descubrió, digamos, lo encontramos de nuevo, y ahí ese proceso, digamos, comunitario que se empezó a generar en la defensa tanto del bosque como del humedal, pues fue asombroso porque era pues ver la vida en su esplendor, pero en un lugar donde pues uno dice como pues tiene 1000 amenazas, ¿no? Como que una vía, que esto, que lo otro, pero aún así la vida abriéndose camino por donde sea. Entonces era una muestra como de resiliencia, de esperanza, como súper increíble y muy inspirador.
Y a partir de ahí nos fuimos juntando y haciendo cositas, conspirando, creando. Y esta conexión de poder estar en la universidad, aprender cosas nuevas y poderlo también como conectarlo con el proceso de defensa del bosque, pero también con lo que hacía con las madres comunitarias. Entonces era como todo un tejido de aprendizaje, desde lo que hablabas en la universidad, de teorías y vainas de bueno, pero en la práctica cómo en realidad nos construimos este mundo, ¿no? Cómo en realidad lo hacemos. Entonces, pues bueno, de ahí surge un poco el CROAC, el juego del bosque, que es inspirado pues en toda esta defensa ambiental por el bosque Bavaria. Surge a partir pues también de un intento de sistematizar toda esa ciencia ciudadana que se estaba haciendo y que se hizo durante tantos años con la comunidad, y poder ponerlo y dinamizarlo, ¿no? Como que a veces yo siento que hay muchas cosas, hay mucho conocimiento, como estamos desbordados, ¿no? Pero cómo generamos eso, o cómo sintetizamos eso y lo lanzamos en espacios donde se pueda mover, que esté vivo, ¿no? Que se pueda palpar, que se pueda sentir, que se pueda oler, que sí. Entonces, pues como ya en mis procesos de tesis de la universidad, el pensarse, bueno, ¿y ahora uno qué hace con todo esto, no? Como que una monografía donde lo va a leer, no sé, nadie, ¿yo? Yo ni siquiera mi mamá, la tutora. Ni siquiera mi mamá va a leer esta vaina. Entonces yo decía como, no sí, sé, me rehúso, una frustración tremenda al hacer sí, no, me rehúso a que eso quede ahí como en una biblioteca, pues porque es una vaina increíble que la gente lo debería ver, ¿no? Entonces en esa búsqueda fue como el juego, siento que como que ahí creo que eso fue como en una clase de didáctica de la pedagógica, donde nos decían, bueno, pero armen vainas didácticas, y fue como, claro, es que la educación, los procesos de aprendizaje, todo esto tiene que tener una didáctica pues seria, ¿no? No una vaina ahí como, no, seria, y siento que el juego es una herramienta increíble para generar esos procesos de aprendizaje, desde los más chiquitos a los más grandes. Digamos que por ahí dicen que si es divertido es pedagógico, y si es pedagógico tú aprendes como sea, algo te queda, y eso es lo importante. Entonces, pues nada, como que me emprendí el camino de pensarme esto, lo del juego, y lo primero fue pues jugarme juegos de mesa, investigar como bueno, pues porque ni idea. Eso era un camino muy inexplorado para mí, y pues fue muy divertido también porque lo único que hice de campo fue ponerme a jugar con parches y... Tenaz, o sea, pues se la pasó jugando, ¿no? Me la pasé jugando. A ver, ¿cómo es que yo iba a meter todo eso en un juego para entender mecanismos de engranaje, de que si pasa esto, entonces tienes que ir a tal... Y así fue como se fue construyendo el juego. Fui eligiendo como unos personajes, que eran personajes igualmente de la comunidad, con unos seudónimos, que eran como animales, pero eran sus historias de vida de cierta forma. Fui como encontrando lugares significativos de la comunidad y recogiendo la memoria de esos lugares, sí, como con las mismas personas. Toda la flora, fauna que se había identificado durante recorridos, espacios como con los parceros y demás, que igual ya estaba muy sistematizado en líneas bases, en artículos, un montón de cosas, como ponerlos allí. Y como engranaje de también pensarnos una ciudad diferente, ese es como el engranaje del juego, de crea tu propia ciudad con los saberes que tiene el bosque. Entonces hay cuatro guardianes del bosque que son también como
tiene mucho que ver con los elementos, pero cada guardián pues tiene un mensaje. Entonces Cheche, por ejemplo, es el guardián que es un áspero en todo lo que tiene que ver con pájaros, ¿sí? O sea, ese man, pregúntele cualquier... Es un personaje del juego. Ok. Y entonces Cheche, usted va y le pregunta y el man sabe cuál es el pájaro este y este y este. Lucre, que es una rana, es la sabedora, digamos, la guardiana de las aguas y la sabedora de la memoria. Entonces a ella pregúntele cualquier cosa de ese territorio, de este lugar, el Lucre lo sabe. O está Culebra, que es también otro personaje, que es la cuidadora de la tierra y la cuidadora. Entonces ella le da unos tipsitos de cuidado, le dice, venga, haga la posición de la rana para poder que usted no esté ahí como todo, ¿no? Como te da tipsitos de cuidado. Y está Bonito, que él es así también otro guardián de este bosque, que es el que sabe súper de todo lo que es la flora del bosque. Entonces con eso, bueno, ahora creémonos otro bosque, otra ciudad imaginada. Bueno, eso igual invitadísimos a que jueguen, a que vamos a jugar al bosque Croak. Esperamos hacer una ronda pronto. Digamos, les cuento así rápidamente como de qué se trata. Sí, por favor. Pero pues nada, como que es mejor jugarlo. Ajá, igualmente el juego es alrededor del bosque, o sea, no es como nos sentamos acá a hacerlo, no es un juego interactivo alrededor del bosque, porque debes caminar, debes hacer estaciones, debes ir a buscar árboles, debes ir sí, como que tienes que estar en interacción con el ecosistema, ¿no? Porque esa es la idea, es un poco también disfrutar esos espacios que nos quedan muy mínimos en la ciudad, que quedan como esos ecosistemas, esos oasis en medio de la ciudad, pues también empezarlos a apropiar y como poder verlos, ¿no? Hasta verlos, porque a veces no los vemos. Entonces, el estar tan atento, tienes que estar acá, mirando, ¿sí? Entonces, eso hace que todo el conocimiento que se ha hecho durante años de este proceso de defensa, pues un niño, porque es para niños de 8 o 9 años, pueda entender o saber que este árbol es tal y que este pájaro es tal y que la historia de este lugar es tal, ¿sí? Entonces eso lo simplifica un poco y creo que genera un conocimiento muy vivo que se mueve. Ahora que mencionas que el juego está, pues bueno, dirigido para niños y niñas, obviamente pues podremos jugar nosotros también. No, sí, es familiar. Ok, hay una pregunta también alrededor como de ese papel que juegan el papel que juegan los niños y las niñas en la defensa de un territorio, ¿sí? Entonces, ¿y cómo crees que podemos darles a ellos herramientas para que sean guardianes del territorio? O sea, como, bueno, me imagino que pues el tema del juego es súper importante, pero sí, ¿cómo lo desarrollas allí? Porque para pensar que los niños ni niñas sean guardianes de los territorios, de los bosques. Yo creo que de las aguas. Es hasta más fácil que con los adultos. O sea, en realidad es demasiado, o sea, pues digamos que en todo este caminar y el poder también trabajar con niños y niñas en el bosque, es darse cuenta que es muy, como que ellos ya lo tienen muy interiorizado un poco, o sea que lo cogen muy rápido. Claro, a veces pasa que pues es diferente un niño de montaña, un niño de ciudad, ¿no? Sus contextos y demás, pero siento que ellos todavía tienen una sensibilidad muy importante como con la tierra. Entonces el hecho de llegarles con cosas muy simples, siento yo, como tan simple como es el observar, escuchar, sentir, ahí como que se genera un cambio, ¿sí? Y siento que el recorrer los territorios, caminar en porque tú puedes hablarles y decirles, no, pues es que esto y la rana se transforma, no, digamos el hecho de estar ahí,
de generar una experiencia que es realmente significativa en sus vidas y que para los niños estar en serio por ejemplo, cuando uno iba al paseo del colegio, pues eso era como la liberación, ¿sí? Ujú. Porque pues la escuela parece una cárcel que no tiene ni un arbolito dentro del colegio, entonces pues salir a un espacio libre es una cosa increíble para los niños. Y siento que el poder recorrer, caminar los territorios, reconocerlos, escucharlos, para ellos es como, primero, muy significativo, Ujú. y segundo, siento que son mucho más sensibles y receptivos a maravillarse con la vida, ¿no? Ujú. Porque no están tan desencantados como los adultos. Entonces, para ellos, que el bichito, que la ramita, que esto, que mira qué linda hoja, para ellos eso es increíble y creo que es necesario recuperarlo. Nosotros como adultocéntricos, que a veces estamos bien desencantados con la vida. Entonces siento que para los niños, nada, el estar en la naturaleza es como lo que uno puede hacer como para que ellos en serio sean unos guardianes. Ya estando ellos ahí, ya se vuelven automáticamente guardianes, porque si le van a pegar a la gallinita es como no, por favor, acá no pase. Si van a romper un árbol es como, ay no, mi árbol, o sea. Ujú. Entonces se genera otra apropiación y otro sentir también con la naturaleza. Y como ese cambio de visión, de lo que mencionas de la mirada adultocéntrica, que para nosotros el bosque es como el lugar inseguro, ¿cierto? Entonces como que, no, allí ese lugar, no, talemos todos los árboles porque está oscuro y ese lugar es peligroso, o sea, y para Señalosismo, sí, entonces, y como que para los niños sea eso como poder habitarlo y poder darle como ese cambio de significado, de que es, además del lugar seguro, el lugar importante para la vida, ¿no? O sea, pero y como que en ese desencanto que tú mencionas, que para nosotros, o sea, ir y eso, como que no, me parece que está muy, talemos eso, que eso no, un poco de, bueno, que pasan allí. Hey, ¿tú quisieras decir algo? Es que tenemos un regalo que tú nos traes. No, yo solamente quisiera como traer esta palabra de embosquecerse, y siento que todo esto que tú has dicho a través del juego y volver a conectar con el bosque o con el territorio es embosquecer esa magia de la vida, sí, embosquecerse, entonces Emboscarse. Lindo. y bueno, entonces Ángel nos trae un regalo musical. Cuéntanos qué nos trajiste para hoy de tiempo. Es una canción que estoy bien lúcido últimamente. Es una canción muy especial que me ha acompañado estos últimos tiempos, de un poco de duelo, siento yo, de dejar la montaña. Hace un año volví a Bogotá. Antes vivía en Los Farallones, en el Valle del Cauca, y volver a Bogotá me ha dado bien duro en muchos sentidos, en muchos aspectos. He tenido que dejar atrás mucho, así que esta canción me ha acompañado como, bueno, dame tiempo para poder respirar y hacerle y no morir en el intento. Entonces es esa cancioncita que les traigo hoy para respirar y seguir. Bueno, y regresamos acá después de este corte musical. Les voy a compartir yo mi lecturita que tengo el día de hoy de este librito que se llama Bogotá, Bogotá Contada. Esto es pues de la colección de Libro al Viento, y pues tiene que una colección como de varios escritores, y este que les voy a leer es de Jairo Buitrago, ¿sí? Que tiene unos libros muy bonitos que encuentran en las bibliotecas. En todas las bibliotecas todas las públicas bibliotecas de toda la red públicas. departamental y Ajá. nacional. Libritos como, bueno, Eloísa y los bichos, que es un libro preciosísimo, que tiene unas ilustraciones muy bellas. Camino a casa, que es un libro así como, ay, que es así como uno lo lee, bueno, tremendo. Y Jimmy el más grande, como de los que encontré, los que le digo yo. Bueno, y este se llama La Rana, a propósito también
del croak. del croak, Del- del de recuerdo estar que nos está croando. compartiendo el día de hoy. Y este dice así: las ranas que cantan después de la lluvia o en las noches húmedas y frías de Bogotá son ocres o verdes. Son unas ranitas comunes que mucha gente en la ciudad no ha visto nunca, pero que en algún momento de la vida las has escuchado croar. Mi hermano era especialista en atraparlas. Estaban en los árboles de papayuela bajo las hojas, entre el musgo, en las orillas de cualquier zanja o con agua, en los charcos de cualquier camino después de varios días de lluvias. Mi amigo, la rana, porque solo los machos son de color verde brillante, se llamaba Gilberto y yo creía que le gustaba jugar conmigo. Tenía un camión al que se le podía abrir las puertas y yo lo acomodaba en el asiento del chofer. En la lancha de pilas era el piloto y daba vueltas en círculo en un gran platón de agua, y luego, simplemente en la pequeña pileta que tenía mi familia en el patio, lo atrapaba y lo soltaba en el agua a mi voluntad. Pero un día desapareció de su acuario de vidrio y lo busqué todo el día. Mi mamá me dijo que eso hacían las ranas, desaparecían de repente, y que luego solamente podíamos oír su canto sin dar con ellas. ¿Cómo desaparecían? ¿Se enterraban en la tierra? ¿Se camuflaban entre las hojas de los árboles? Yo insistía, buscaba a Gilberto hasta por debajo de las piedras. Me volví aficionado a los batracios, compraba estampitas de ranas, sapos y salamandras, y las pegaba en mi cuaderno de animales. Varias veces traté en vano de atrapar renacuajos en una bolsa de plástico para criarlos y tener a un nuevo Gilberto, pero no, pensaba que era especial y no tendría reemplazo nunca. Años después de que Gilberto me abandonara, ocurrió algo que me hizo pensar en la vida de las ranas como vecinos nuestros de toda la vida. Una de las cosas absurdas que nos obligan a hacer a los niños y a las niñas en las escuelas y colegios era abrir una rana o un sapo. La maestra nos explicó que la disección consistía en cortar y estudiar animales. Sí, cortarlos. Y nos encargó llevar un batracio la semana siguiente para estudiar su anatomía en vivo y en directo. Yo tenía el dibujo de una rana abierta en un libro de ciencias naturales, pero no tenía ganas de verlo en la vida real. No podía dormir pensando en lo desagradable y cruel que iba a ser ese día. En la noche salí al patio y pude escuchar el croar de Gilberto. Saqué mi linterna y empecé a buscarlo entre las hierbas y las raíces de los árboles. Mi mamá salió y me dijo que no lo buscara más. Ella le había dicho a mi hermano que lo atrapara y que lo liberara en otro lugar, lejos de mí. Porque esos animalitos, me dijo con firmeza, no son juguetes. Me quedé triste, sentado en la hierba fría, pensando que los cantos de las ranas habaneras nos recuerdan que no vivimos solos en el mundo. Qué maestras esas ranas habaneras. Gracias. Ay, sí, gracias. No, a Jairo Buitrago. Pero gracias por traer a Jairo. Sí, muchas gracias por traer a Jairo Buitrago. Eso me hacía pensar, bueno... No, ¿qué te hacía pensar? No, me hacía pensar como también alrededor de esas historias que contabas, también como tú que recuerdas así como alrededor de tu infancia, como algo así como esos contactos con los animalitos, como cómo eran, ¿le tenías miedo a algún animal o todos eran así como muy amigos con los cuales compartías? No jugabas con ellos porque no son juguetes. Importante eso. Pero sí, ¿cómo compartías con ellos? ¿Hace algo como que recuerdas así ahorita muy significativo para ti? Pues algo que siempre me cuenta mi madre es que desde muy pequeña, cuando viajábamos y demás, el tema de las hormigas era como que podía quedarme 2 horas ahí viendo hormigas súper chiquiticas y que nada de miedo, ¿no? Como... Y así que yo recuerde lo que les digo, como que a pesar de que siempre fui una niña citadina, creo que ya tenía alma de montañera y con los animales siempre fui muy sensible, digamos el tema de en casa siempre hubo perritos, ¿no? En la casa del abuelo, de la abuela, hubo perritos, como que y el tema de lo que les decía, los fines de semana irme a encharcarme en el páramo, a estar con vacas, a pues andar como por ahí. Siento que para mí eso era pues como
pues sí, como que me sentía bien en esos espacios. Y no le tenía miedo a los animales, era curioso, al contrario, como que siempre esa fascinación por los animales, por la montaña, por el viaje, por esto, creo que eso, citadina pero montañera de corazón. Sí, siento que sí, esos son los recuerdos de los lugares que más gozaba, era eso, como el páramo, el estar de viaje, el estar en la montaña, el caballo, la vaca, el perro, el gato, la serpiente, el cucarrón. Recuerdo que yo era de las niñas que estaba en el jardín y salíamos a un parque al frente, y cuando era época de cucarrones pues era súper feliz. O me la pasaba todos los descansos buscando tréboles para comérmelos, o recolectando florecitas, o sea, como las vainas ahí que salían entre las grietas de los parques encementados. Entonces siento que, pues, que no sé, nací con corazón montañero, eso sí. Y de ese corazón montañero, un poco para retomar también esa puntada en espiral que venimos haciendo, nos contabas ahorita que viviste en Los Farallones, y cuéntanos un poquito eso que viviste allá y lo que traes de allá. Dizque otras puntadotas. Bueno, Los Farallones, el Valle del Cauca, siempre la vida me echa para el sur, algo tendré que hacer por allá, o que he hecho también, siempre han sido grandes maestros esos territorios. Llegué al Valle del Cauca, de hecho, por cuando terminé la tesis, todo esto. En todo el proceso de tesis, pues yo me monté una escuela bosque para poder ejecutar el juego y tener como niños, un club de niños para jugar, ¿no? Y entonces en toda esta investigación, pues me empecé a indagar como esto de qué es eso de escuelas bosques, educación en la naturaleza, educación, pedagogías de la madre tierra, como que ahí se abrió otra puerta gigante en la que también me monté en ese camino, y en ese indagar me encontré con algunas experiencias pedagógicas acá en Colombia que estaban como planteando esta educación en la naturaleza. Entre esas, la Bosque Escuela Jamundí, una pequeña escuela allí en el Valle del Cauca, en Jamundí, en la zona rural de Jamundí, en las faldas de Los Farallones, en un bosque tropical increíble. Y por cosas de la vida había una vacante, yo sin mente mandé mi hoja de vida, sin mente me escribieron, hey, mira, estamos interesados, y yo, bueno, era para como ser acompañante de la maestra. Yo dije, pues ya me gradué, ya que tengo que hacer acá en Bogotá, o sea, como que ya se me habían agotado las posibilidades acá en la ciudad, y ya sentía también la necesidad de salir. Así que yo dije, bueno, pues de una nos fuimos, y a pesar, digamos, que era un trabajo con no una remuneración tan alta, yo dije, ay, no importa, de cabeza. Claro, al llegar allá, pues era una escuela, una pequeña escuela en donde el bosque era el aula de clase, en donde aprendí un montón, habían aproximadamente unos 10, 12 niños, niños bosque escuela les decíamos, y es porque eran niños que su lugar de estar bien era el bosque. Y era muy interesante porque es como una pedagogía, una educación. Ahora que me preguntabas un poco como, bueno, ¿qué hacemos para que los niños vuelvan a conectar? Y lo que te decía era era una educación, digamos que muy sencilla en cierto aspecto, muy riesgosas en otras, pero aún así era muy sentida también, en el sentido de que, pues, era como de ver las cosas sencillas, ¿no? Como la vida y su sencillez, pero a la vez su complejidad. Entonces con los niños se aprendía a sumar, restar, como todos estos saberes que se necesitan para vivir, pues, en el bosque, como con palos, hojas,
yendo a recoger los huevos de la gallina, yendo a alimentar al perro, sí, como también muy inmersos en la vida cotidiana, ¿no? Como de habitar un bosque, de estar en un bosque, también con animales, entonces otro relacionamiento con los animales, de respeto, de cuidado. Y unos conocimientos en los que no es como tienes que aprender esto, ¿no? Sino que a partir de las preguntas y curiosidades de los niños se generaban los procesos y los proyectos que se daban en la Bosque Escuela. Entonces era muy interesante porque básicamente pues no había un currículo establecido, sino que ese currículo se creaba con las curiosidades y preguntas de los niños. Que las hormigas. Bueno, entonces hagamos un proyecto, porque era por proyectos, sobre las hormigas. Entonces su estructura, así como cómo habitan, como cosas de las hormigas, pero alrededor de eso entonces hablábamos desde matemáticas, biología, social, sí, todo se integraba, porque veíamos que igual todo se puede integrar, no es como ese conocimiento que está como en casillitas, donde una cosa es súper aparte, la matemática súper aparte a la vida, digámoslo así, por allá está otro conocimiento, sino que todo está tejido y está como integrado. Entonces, bueno, a partir de ahí como también otra experiencia de vida totalmente diferente, otra experiencia también como maestra, como que eso fue súper enriquecedor poder compartir y hablar con los niños y entender también cómo se crea otra educación desde una horizontalidad, no desde unas formas de poder como educadores, ¿no? Sino como con una escucha abierta, con una sensatez también hacia ellos, una sinceridad, el mostrarse uno también como un ser que no sabe o que sí sabe y que puede construir con ellos. Eso fue increíble. Y a partir también de todo esto me encaminé en hacer una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar en ecología política. Lo hice por allá, digamos estando en la montaña, y a partir de eso salió como un diálogo de experiencias con otras experiencias de educación en la naturaleza. Entonces digamos que allí pude hablar con otra experiencia que se llama Malaca, una granja escuela ubicada en el Cauca, también que toda su filosofía y su postura pedagógica es desde el cuidado de la naturaleza, la conservación, bueno, un montón de cosas. Estuve también caminando allí con la comunidad indígena Misak, también unos grandes sabedores que pues le enseñan a uno en su habitar, ¿no? Entonces por allí también estuve compartiendo con ellos, con una familia increíble que nos acogió a mí, a mi compañero, a mi familia en estos territorios, y que nos abrieron las puertas de su casa y nos enseñaron también a ver la vida desde otras formas, desde también el compartir la palabra, el educar desde alrededor del fogón, ¿no? El educar alrededor de la cocina, del cocinar, del comer, del compartir. Y bueno, como que ahí eso se enlaza de también pensarse en esas pedagogías de la tierra, digámoslo así, recuperando y haciendo memoria de muchos saberes que nos traen las comunidades y que están latentes, ¿no? Entonces, dice, a mí párenme porque si no yo les hablo cada 5 horas. Pues te cuento que desafortunadamente nos toca cerrar, o sea, yo estaba acá como así como, o sea, muy encarretadísimo. Es que a mí párenme, no me encuerda. Y mira, el reloj les yo dejo decía, acá la mochila entera. completa. Pero sí, para cerrar y pues agradecerte por estar aquí. ¿En qué andas ahorita? Sí, un poco ¿en qué andas ahorita? Ahorita ya. Bueno, en síntesis, muy ahorita. Sí. Quisiera como Javi, eso, meter una preguntita ahí chiquitita también en ese, rápidamente, en esos 2 minuticos que nos quedan. También como en ese aprendizaje tuyo, sí, propio de haber estado allí en el bosque, como de haber hecho de tu escuela, quizás como esos aprendizajes que tienes, pero también como el compartir para nosotros que estamos acá en la ciudad, como el acercarse, o sea, el por qué, o como invitar a la gente también de cómo acercarse a la montaña,
para hacer de esos espacios de aprendizaje. Wow, un montón de cosas. ¿Tú ves ahí qué quieres decir? 2 minutos me van a poner. Bueno, en 1 minuto y medio porque me demoré mucho haciendo la pregunta. Bueno, les cuento rápidamente en qué estoy en este momento. En este momento estoy trabajando en la fundación con mi madre. Andamos coordinando un programa en convenio con el bienestar familiar, con madres en la localidad de Fontibón, como allí haciendo un proceso educativo de acompañamiento a madres gestantes y como yo creo que generando ahí herramientas de crianza un poco, ¿no? Es lo que andamos haciendo, trabajando con mujeres, con un montón de mujeres maravillosas. Bueno, en eso estoy actualmente, pero bueno, igual sigue la educación en la naturaleza, porque siento que naturaleza no solamente es verde, sino que hay que también como repensarnos eso, cómo lo hemos concebido y cómo lo estamos pensando. Entonces ahí también vamos metiendo por los laditos la educación en la naturaleza, de estas pedagogías, de otras formas también de educarnos, de criarnos, de crecer y demás. ¿Y cómo hacer de estos espacios, digamos, naturales, lugares de aprendizaje? Bueno, yo creo que como ese paso a paso, bueno, como esos tipsitos que debemos retomar es, primero un poco lo que decía Hey, y yo lo pondría en volvernos un poquito más animales, o como volver a nuestra animalidad humana, como algo así, como saber que también somos animalitos que habitamos un ecosistema, y volver como a traer esa animalidad para poder como habitar los espacios con todos los sentidos, como un ser animal. Entonces sí, como la animalidad. Lo otro creo yo que es como el recorrer y caminar y andariar y ser, como diría mi madre, pati caliente, pate perro, caminar, como en serio reconocer, porque cuando tú caminas, reconoces, cuando vuelves, habitas de otra forma, ¿no? Como que siento que es muy importante habitar los territorios y reconocerlos, caminándolos, sintiéndolos, como uy, acá huele a tal, acá, sí, como pasándolos por todo el cuerpo. Siento que eso es súper importante. Yo creería que, y bueno, encantarse de las cosas pequeñas y maravillosas que tiene la vida. A veces le exigimos mucho, pero en realidad no están en pequeñas cosas, las pequeñas. Sencillo. En la vida sencilla, sí. Sencillo. Yo siento que es caminar hacia la vida sencilla y al volver a encantarnos de la vida y reencantarnos las veces que sea necesario para seguir. Qué Eso bonito. creería. Muchas Bosques gracias. Así se llama el bosque de la bosque escuela. Bosque encantado. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu bonita visita, por tu palabra siempre tan precisa y tan llena, que llena el alma. Feliz cumpleaños también, estuviste de cumpleaños, Happy birthday to you. que sigas alimentando y enverdeciendo y volviendo salvaje esa vida que tienes. Así que muchas gracias a Dianita en el máster que nos acompaña hoy, a Javi. A Lau, saludos Lau. Saludos a la linda Lau y a todas las personas que nos acompañaron. Por ahí estuvo Lili, estuvo Juana, mi hermana. Tu hermana, estuvo la Fuchatío, un montón de personas. Así que muchas gracias también por acompañarnos y escucharnos. Entonces nos escuchamos el próximo martes y bueno, buen camino y hecho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias Muchas gracias a ti, a Angélica. ustedes. Gracias. Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.